La fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, sufre mucho. Jesucristo le contestó: Voy a curarlo. Pero el centurión replicó: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado haz esto y lo hace. Al escucharlo Jesús quedó admirado y dijo: Les aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Jesucristo toma posición ante la fe del centurión y se la valora. Esa es la actitud que se necesita para entrar en el reino de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 26 de junio, año 2021. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Ese capítulo 8, Evangelio según San Mateo, versos 5 a 17, hablando de la proclamación del reino de Dios, cómo es de importante entender la posición de Dios frente a las personas con las curaciones para anunciar quién es Él, cómo lo hace de bien, cómo se puede creer en Él. Las curaciones del criado, del centurión, de la suegra de Pedro y otras curaciones más. ¿Cómo centrar hoy la atención en la lectura orante de la palabra de Dios con una palabra, un monólogo que se llama fe? ¿Cómo hablar de la fe y hablar a través de la Sagrada Biblia como un don de Dios y como una gracia de Dios que se maneja desde dos puntos de vista, desde la inteligencia y desde la voluntad? Miren cómo es de importante esas dos palabras. Las personas de fe debemos preguntarnos si manejamos nuestra fe desde la inteligencia y desde la voluntad. Si manejáramos la fe desde la inteligencia, ¿por qué hay cantidad de personas que se dejan engañar? Sería la pregunta. Si manejáramos la fe haciendo la voluntad de Dios, ¿por qué hay cantidad de personas que hacen otra cosa diferente menos la voluntad de Dios? Es bien interesante mirar esta narración de la curación de alguien de que está en cama y está paralítico y sufre mucho. Es un criado de un personaje que es muy inteligente, que es centurión, que no tiene mucho las de ganar con Jesús de Nazaret por las costumbres de la época que enseñaban que los judíos no podían conversar con los gentiles, ni tocarlos mucho, ni entrar en su casa. Y así habla la Santa Biblia de este encuentro del centurión romano con Jesús de Nazaret. Desde ese primer instante entonces Jesús muestra interés por él, a pesar de que las críticas, a pesar de que no se pueda untar del otro, a pesar de que sea considerado una persona como un gentil o un pagano. Eso era considerado este centurión romano. Religiosamente una persona impura por el hecho de no pertenecer al reino de los cielos, era considerada así. Mire cómo la fe supera como ese tipo de barreras. Las barreras que existen entre ubicar a las personas, descartar a las personas, no tener en cuenta a la persona. Sencillamente este señor es un centurión romano, entonces es considerado un gentil o un pagano, religiosamente impuro y no pertenece al pueblo de Israel. Es decir, cómo Jesús da un gran ejemplo y termina todo ese encuentro proponiéndolo a él como modelo de la fe. Todo lo contrario.
Me imagino que los enemigos y los criticones sufrirían mucho con esa frase famosa del maestro de Nazaret: no he encontrado en nadie tanta fe, tan importante e interesante. Se encontró Jesucristo con una buena persona de fe. Jesús entonces va manejando ese sistema de fe a lo largo de la predicación del reino de su Padre Celestial. Y lo hace también a través de las curaciones y de los milagros con la gente. Por ejemplo, no tuvo ningún escrúpulo para tocar al leproso, dice la Santa Biblia. Lo tocó y queda sano, vete y preséntate ante los sacerdotes. Ni tampoco tiene escrúpulo para entrar en la casa de un pagano y se hace invitar. Voy a verlo. ¿Dónde está el enfermito? Vamos a ir a hacerle la visita y vamos a verlo. Pero el centurión le replica: Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra. Fíjense cómo el centurión está manejando esa fe que tanto se necesita. Es inteligente y hace la voluntad. Son dos caminos de la fe que van pegaditos. Muy inteligente y va entendiendo lo que le van diciendo. No es terco. A medida que Jesucristo le va hablando, Él le va contestando y lo va haciendo de una manera muy inteligente y hace la voluntad también de su Señor. Se deja llevar de Jesús de Nazaret, y como Él se deja llevar de Jesús de Nazaret, entonces tiene su premio que dice: verdaderamente no he encontrado en nadie tanta fe, de tanto que he predicado, de tantas casas que conozco, pueblos y todos estos momentos que he pasado con ustedes, no había visto cosa igual. El Papa Benedicto, en una audiencia del 30 de agosto del año 2006, habla de que la buena nueva que anuncia Jesús consiste en que Dios ofrece su gracia y ofrece la gracia a los que son pecadores, a los que la necesitan. Así como dice el Papa, la misa no se celebra para los santos y para los perfectos que van a misa, sino para los que somos pecadores que vamos a misa. Más o menos en esa misma línea vemos un evangelio de Jesús de Nazaret presente para el pecador, para el que se equivoca, para el que tiene lepra, para la persona que es considerada un pagano, un mundano, un impuro delante de los demás seres humanos. Y así lo enseña el Papa Emérito Benedicto XVI, cómo Jesús de Nazaret plantea su evangelio, y lo plantea allí también con una parábola del fariseo y del publicano, de la persona prepotente y de la persona humilde, de la persona que cree que es perfecta y de la persona que cree que le falta mucho para agradarle a Dios. Ahí está, dos situaciones de un ser humano. Y termina el Papa su discurso hablando de esa importancia de Jesús de Nazaret, como la salud del ser humano es un momento especial, ocupa un lugar en el corazón de Jesús de Nazaret. Y la llama así el Papa Emérito: la salud es más importante, la salud espiritual, la salud corporal de una persona. Por eso al mismo Jesús se le puede llamar, decía el Papa, salud. Salud del hombre, y lo decía en latín: salus nostra Dominus Jesus, y para decir Jesús verdaderamente, Él es nuestra salud, nuestra Señor, el Señor de la salud. ¿Cómo no aprovechar la fe que tenga como esas dos cualidades? Que sea una fe de un encuentro con Dios, que tenga inteligencia y que tenga voluntad. Segundo, que la fe sea una fe sencilla. No se trata de que las personas de fe se alteren en una sociedad y se crean mejores que los que no se la pasan allá, sino que uno no conoce a las personas. Uno no puede levantar juicios de las personas porque no los ve allá. La fe tiene que ser sencilla, la fe tiene que ser vital, es decir, cambiar la vida de cada persona. Por eso hay que vivir la fe. La fe necesita experiencia, es decir, un conocimiento de Dios, es decir, no es un sentimiento. Hay un conocimiento del Espíritu que Dios nos concede para entrar en comunión con Él. Por eso se dice que la fe es experiencial. Hay que ir conociendo, profundizando, lectura orante de la palabra, poniendo cuidado, estando muy atentos, como que el oído tiene que estar muy atento a la persona que lo está educando a uno en la fe. La fe también tiene que ser objetiva, dice la iglesia, es decir, que no se queda a nivel
subjetivista o intimista, sino que se cree en un Dios que a través de la palabra se recibe y se vive en la iglesia. Por eso la fe es objetiva. La fe también es comprometedora, es un compromiso con la vida personal, con la felicidad, compromiso de defenderla con la palabra y con el testimonio. Oigan eso, la fe es un compromiso y hay que defenderla con la palabra y con el testimonio y hay que alimentarla con la lectura, la meditación de la sagrada palabra y trabajarla con el apostolado. Y el apostolado es todo aquello que una persona de fe pueda hacer de bien para los demás. Esa puede ser una posible definición de apostolado. Todo aquello que una persona pueda hacer, todo aquello que una persona pueda hacer por el bien de los demás. Yo recuerdo hace cantidad de años, unos 30 años atrás, estaba de párroco en alguna parte y una persona de vez en cuando aparecía a saludar allá en el templo parroquial. Y me decía, padre, usted no me verá por aquí de a mucho porque yo soy muy ocupado, trabajo en el campo, tengo que hacer muchas cosas, sostener la familia, pero yo hago mi apostolado allá en la vereda y yo soy muy bueno con la gente. No soy de mucho de venir al templo porque no tengo mucho tiempo, pero soy consciente de que hago muchas cosas por los demás. El apostolado, tanto bien que se puede hacer por las personas de una manera y de otra. Hay cantidad de formas de apostolado, no es una la exclusiva, ni es un lugar, ni es un sitio exclusivo. Por donde vaya caminando, la persona va haciendo apostolado. Y así le dijo Jesucristo a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, anuncien mi palabra, atiendan los enfermitos, estén para el servicio de la gente. En pocas palabras, esto es apostolado. Gracias a Dios aprendimos hoy una fe que sea muy inteligente y que haga la voluntad de Dios. La fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey.